Para evaluar la expresión dada que involucra fracciones y decimales, necesitamos convertir la fracción a un decimal, y luego restar los decimales o convertir el decimal a una fracción y restar fracciones. En este video, convertiremos la fracción a un decimal y luego restaremos los decimales. Entonces, convirtamos 3/8 negativos a un decimal. Sabemos que el decimal será negativo, por lo que para convertir 3/8 en un decimal, recuerde que una barra de fracción significa división, dividiremos 3 por 8. Bueno, no hay 8 en 3, así que agregue un punto decimal aquí, muévalo a nuestro cociente y ahora podemos agregar 0 según sea necesario. Entonces, agregue un 0 aquí y ahora queremos saber cuántos 8 hay en 30. Esos serían 3. 3 veces 8 es 24. Sustraer. Eso sería 6. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora, queremos saber cuántos 8 hay en 60. Eso sería 7. 7 veces 8 es 56. Resta. Eso es 4. Agrega otro 0. Y ahora tenemos 40, que son buenas noticias porque hay exactamente 5 8 en 40. 5 por 8 es 40. Y luego restamos y tenemos un 0. Entonces, este decimal termina. Entonces, ahora podemos escribir la expresión dada como negativa 0.375. Menos 1,75. Ahora para mí, creo que será útil si reescribimos este problema de resta como un problema de suma. Restar 1.75 positivo es lo mismo que sumar 1.75 negativo. Entonces podríamos reescribir esto como negativo 0.375. Más negativo 1.75. Ahora, la razón por la que creo que esto es útil es cuando estamos agregando dos números negativos que queremos agregar sus valores absolutos y luego mantener el signo original. Entonces, para determinar esta suma, encontraremos sus valores absolutos. Bueno, el valor absoluto de 0.375 negativo sería positivo 0.375. Y el valor absoluto de 1.75 negativo es solo 1.75 positivo. Ahora, determinaremos su suma y luego haremos que esa suma sea negativa. Entonces, tendremos 0.375 más 1.75. Si queremos, podemos agregar un 0 aquí en el valor posicional de las milésimas. Antes de determinar la suma, sigamos adelante y bajemos el punto decimal. Entonces tenemos 5, esto sería 12, lleva 1, lleva 11, lleva 1. Entonces, tenemos 2.125. Pero nuevamente porque estábamos agregando dos negativos sabemos que esta suma tiene que ser negativa. Entonces, nuestra suma final es negativa 2.125. 2.125. Ahora, en este punto, si pidiera expresar esto como una fracción en lugar de volver atrás, y convertir 1.75 a una fracción y agregar fracciones, probablemente volvería a escribir este decimal en forma de fracción. Y sigamos adelante y demostrémoslo. Por supuesto, tendríamos dos negativos y luego mirando la parte decimal, esto sería 125 milésimas. Entonces, tendríamos 125 sobre 1000. Y estos son en realidad ambos divisibles por 125. Entonces, este sería 1, más de 1000 dividido por 125, que es 8. Entonces, negativo 218 es igual a negativo 2.125. Espero que esto haya sido útil.